Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la charla temática del Museo de la Alhambra, la tercera que se da este año, del programa del año 2024. Y en esta ocasión la va a impartir Julián Gómez Serrano. Aquí lo tenemos a mi izquierda, el ponente. Vamos a presentarlo un poco para que se sepa quién es y por qué está aquí. Está porque le gusta y porque quiere, lógicamente. Julián está graduado en Geografía e Historia por la UNED y está especializado en la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Aparte de los estudios de grado, también ha hecho estudios orientalistas y de egiptología. Con la egiptología ha hecho cursos de jeroglífico clásico. Al margen de eso, ha colaborado también en excavaciones en la primitiva villa romana de Complutum, la actual Alcalá de Henares. Ese es su bagaje formativo en cuanto al concepto de la historia y del arte. Actualmente forma parte del grupo de guías voluntarios del Museo de la Alhambra, donde realiza la labor que hacemos nosotros desde comienzos del año 2023. Me parece que no me queda nada más que decirle simplemente que la charla que va a impartir nos va a dar una magnífica introducción a lo que es el primer año de la conquista omeya musulmana de la península ibérica el título ya lo tienen ustedes ahí para ir tomando conciencia de lo que nos va a hablar y solo me queda decirle que le cedo la palabra y que comience en cuanto él quiera y ese continente preparado. ¿Vale, Julián? Pues, sí, de acuerdo. Hola. Buenos días a todos. Perdón. Buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, por tu generosa presentación. En principio, la charla que voy a dar está referida al principio de lo que fue el desarrollo del Al-Ándalus, la conquista del Al-Ándalus y la caída de lo que era el reino visigodo de Toledo. He elegido esta fotografía, este cuadro que está en el Museo del Prado, porque nos refleja al rey Rodrigo arengando a sus generales, ¿no? Es un cuadro muy típico que lo conoce prácticamente todo el mundo. En el que se refleja por lo que comentaba, ¿no? Esto es un principio y un final. El principio de lo que será el Al-Ándalus y el final de lo que fue el reino visigodo de Toledo. Yo he querido desarrollar la situación geopolítica que estaba generada en esa época, puesto que puede caerse en la tentación de pensar que, bueno, que los musulmanes llegaron a la península ibérica, ganaron al rey Rodrigo perdón, y conquistaron el resto de la península. Bueno, esto fue un proceso más largo, bastante más complicado y que implicó prácticamente a todo el Mediterráneo, tal y como vemos en este esquema, que lo he querido representar como un triángulo irregular en el que tenemos en el vértice oriental al imperio musulmán, que es un imperio que está en franco desarrollo, es un imperio emergente, con unas ideas nuevas, con un tipo de religión nueva. Tenemos el imperio bizantino, que es un poco justo lo contrario, es un imperio ya maduro, en una cierta decadencia. Lo que es el norte, la hipotenusa del triángulo la ocuparía lo que es el norte de África, que es cuya pérdida por parte del imperio bizantino en favor de los musulmanes también tuvo mucha importancia a la hora de favorecer la llegada de los musulmanes a la península ibérica. Y en el extremo occidental, en el vértice del extremo occidental, tenemos al reino visigodo de Toledo, que en este momento pues, es un reino prácticamente quebrado, es un reino con unos problemas internos enormes, económicos, en fin, pues, según iremos viendo luego, y sobre todo de peleas políticas entre todos ellos. En fin, ahí todo el mundo quiere gobernar y la verdad que lo que consiguieron es una quiebra total. En cuanto a las fuentes primarias, hay realmente es que tampoco es que haya muchas, pero bueno, yo he querido poner un poco en valor estas que se muestran en esta diapositiva. En principio, la que utiliza la mayoría de los historiadores y para
y los estudiosos para hablar de este tema, pues la fuente principal es esta, la crónica anónima mozárabe del 754. Esta crónica la debió realizar un monje que es, digamos que era mozárabe, efectivamente tal y como figura aquí, y bien, pues es quizá la más fidedigna de todas las que hay. Hay otra crónica, que es una crónica bizantino-arábiga del 743-44, que también es anónima. Esta es más de tipo arabizante, es decir, pone más en valor los valores del árabe y de lo que es el Islam. Otras crónicas, pero en fin, para no ponernos muy... En fin, está la crónica del siglo VIII, de Alfonso III del siglo VIII, que también el problema de esta crónica es que es demasiado cristianizante en este caso, ¿no? Entonces, digamos que los datos que da pueden estar demasiado edulcorados, ¿no? Luego, por último, tendríamos que sería interesante simplemente mencionar la fuente, aunque no voy a hablar mucho de ello, la fuente del Concilio XVII de Toledo, que se produce justo en los años anteriores a la invasión. Me parece que era del 705, del 700... y básicamente de lo que habla es de la cuestión judía. La cuestión judía en la que los judíos pues, son perseguidos fuertemente por los visigodos, les están mermando sus capacidades, en fin, pues como siempre ha sucedido un poco con los judíos. Claro, esto favorecerá que a la llegada de los musulmanes los judíos se pongan inmediatamente de su parte en contra de los que estaban allí, que eran los que les estaban haciendo verdadero perjuicio. Ponemos aquí como el inicio del proceso, pues como comentaba antes, voy a hablar un poco ahora de lo que son los personajes, básicamente, ¿no? En principio tenemos que en el lado oriental, en el que está la familia Omeya, es la que está gobernando en Siria en ese momento, concretamente en Damasco, la familia Omeya, que estará gobernando hasta el 756, en los que serán sustituidos por la dinastía Abbasí, después de una criba total que les invitan a cenar a todos y los matan a todos. En fin, estos, si habrán visto Juego de Tronos, les recordará a la cena roja aquella. Pues esto es, digamos que en este caso la realidad supera la ficción. Bueno, en este caso Walid I es el sultán que está en Damasco. Los omeyas son los que van a llevar la máxima extensión de lo que es el imperio musulmán. En esta imagen se puede ver los desarrollos, en un principio, lo que era el desarrollo el alcance del Islam en Mar más oscuro, después el alcance de los primeros califas, los que se conocen como califas puros. Y, por último, pues esta familia Omeya, que es la que va a llegar a la máxima extensión del imperio islámico, desde el este hasta completar toda la península ibérica y el sur de Francia, que correspondería a la provincia narbonense. En cuanto al imperio bizantino, pues conviene hablar en este caso de una figura que es como la de Justiniano II, que es la que está en ese momento en el gobierno. Justiniano II era un señor un déspota puro y duro, en fin, era una persona terrible y digamos que masacró a sus súbditos a base de impuestos para mayor gloria propia, por intención de engrandecer sus palacios, engrandecer sus construcciones, en fin. Esto llevó a que en un momento determinado unos generales suyos le depusieran y le fuera deportado a una ciudad de infausto nombre hoy en día, que como es Jersón, ¿no? Jersón la hemos oído ahora por la guerra de Ucrania. Él estaba en la zona de Crimea también. Bueno, posteriormente fue repuesto por... espera un momentito, vale.
Posteriormente, sí, me van a permitir que retroceda un poquitito. Sí, este Justiniano fue depuesto por dos generales suyos en dos etapas, uno que se llamaba Leoncio y el otro que se llamaba Tiberio. Uno sustituyó al otro y el otro al otro. Al final hay un personaje que se llama Canterbell, que es el que le ayuda a Justiniano II a recuperar el trono de Constantinopla, sitian la ciudad, pero en fin, también un poco al estilo del caballo de Troya, se introducen a través de unas condiciones de agua en la ciudad, cogiendo por sorpresa a todo el mundo, y entonces pues es lo que les termina de, en fin, vuelven a recuperar el trono. Como han visto antes, en esta foto, vuelvo atrás, ven que tiene una venda en la cara. Este hombre, cuando fue depuesto la primera vez, fue mutilado, le cortaron la nariz. Y eso aparece en esta foto también, agradeciendo al Canterbell, que es el que está al lado, pues esto en las cantidades de oro que le ofrece, además también del título de César. En la segunda fase de su reinado, pues este hombre se dedica únicamente a hacer a la venganza, ¿no? A hacer cazar de brujas e intentar acabar con todo aquel que le depuso, y realmente producen grandes deportaciones de pueblos enteros, de unas zonas a otras, en fin, crea un caos económico total y verdaderamente en diciembre de 711 pues no ya depuesto sino directamente asesinado. Como hablaba antes de la importancia del norte de África, un general llamado Uqba ibn Nafi es el que inicia las conquistas del norte de la parte del norte de África, pero concretamente él sobre todo funda la ciudad de Kairouan, que es donde se establecerá la capital del emirato en Ifriqiya, que es como se conocía el norte de África. Él extenderá la conquista del reino, es decir, del norte de África, hasta incluir todo el Magreb, salvo Ceuta. Es importante esto porque algunos historiadores han dado incluso por conocer que con este acto de la conquista del reino del norte de África es cuando empieza la verdadera conquista de la península ibérica. Este personaje tiene mucha importancia en el asunto. En cuanto a la zona visigoda, conviene poner de manifiesto que la monarquía visigoda, que es uno de los problemas que tendrán posteriormente, la monarquía visigoda no es una monarquía al uso, no es una monarquía hereditaria, es una monarquía del tipo germánico, por el cual la sucesión de reyes se produce mediante un cónclave de electores que son los que deciden qué rey es el que va a ser. Así había sido en el reino visigodo de Toledo. Había habido durante la época de los visigodos algún intentona de hacer una monarquía hereditaria, pero siempre habían fracasado, y en este momento pues, se vuelve a producir otra vez con los hijos del rey Bitiza. El problema que tienen, pues que se enfrentan. El rey Bitiza quería montar una monarquía hereditaria, pero el rey Rodrigo, que era en este caso duque de Córdoba, pues no está de acuerdo. Dice que no, que entonces reúne una serie de nobles adeptos suyos y le nombran rey. Mientras los herederos de Bitiza, eran concretamente sus hermanos, Opas y Sisiberto, nombran como un rey legítimo a uno de los hijos, o se cree que sí, porque realmente la problemática que tenemos en este punto es que son todo creo que era creo que era el otro, unos creen que eran hermanos, que Opas y Sisiberto eran hermanos, otros creen que eran hijos, por la edad del rey pues no pueden ser hijos, pues tienen que ser, en fin, hay muy poca información en este punto que nos dé un dato fidedigno. Lo que sí que se tiene claro es que hay un momento determinado en el que hay dos reyes legítimos en la península ibérica. Uno que es Agila II, que es el rey de lo que correspondería a la antigua zona de la Tarraconense, es decir, del noreste de la península ibérica, y de la Narbonense, que es la zona sureste de Francia. Otro de los problemas que sucede en la península ibérica es la situación económica, como hemos hablado antes. Ante tanta revuelta, tanta
desafección entre los diversos grupos, pues hay una crisis económica total. Es decir, la gente está sometida a unas presiones económicas brutales. En fin, esto se le une además pues las importantes sequías, hambrunas, plagas que hay durante los finales del siglo VII e inicios del siglo VIII. Es decir, se está formando una especie de tormenta perfecta en tanto en cuanto a la disolución del reino visigodo de Toledo, puesto que cada uno tira para un lado y tira para otro. Sí conviene poner de manifiesto en este punto que digamos que el reino visigodo de Toledo estaba en un franco proceso de feudalización, como el resto de Europa. El resto de Europa está en pleno desarrollo del feudalismo y, bueno, por la península ibérica el reino visigodo de Toledo no era diferente. ¿Por qué? Porque evidentemente el feudalismo no empieza con los godos o con los visigodos. Verdaderamente, si uno se entretiene en estudiar un poco, el feudalismo, digamos que comienza en el final, en la parte baja del Imperio Romano, en el que la nobleza, los poderosos abandonan las ciudades por la presión económica que están ejerciendo de ellos y van a sus feudos, nunca mejor dicho, agrarios, donde ellos se instalan, y entonces pues ahí, a partir de ahí, pues fundan lo que se llama un fundo, que es, pues ahí tenían colonos que estaban tratados como semiesclavos, etcétera. En fin, quiero decir que el origen un poco del feudalismo viene ya del final entronca un poco con el final del Imperio Romano y se sigue desarrollando por todas estas políticas hipercentralizadas de los visigodos, en nuestro caso concreto. En cuanto al rey Rodrigo, que es esta imagen que estamos viendo ahora, todas las fuentes, todas las consultadas, incluso esta que hablaba antes de la Mozárrabe del 754, exponen claramente que Rodrigo tomó el poder al asalto. O sea, quiero decir, no fue un nombramiento pacífico como se debía haber sido, sino, como hemos visto antes, toma el poder pues por la fuerza, ¿no? Y eso, pues, claro, produce un gran enfrentamiento, ¿no? En fin, como decía antes, se está formando una tormenta perfecta. Otro personaje, que este es, bueno, pues es un personaje un poco más de, como le digo yo, de cuento, no sé, que es un personaje raro, es el conde Don Julián, del que yo creo que todo el mundo ha oído hablar, que parece que es un personaje que está colado ahí así de rondón, pero realmente es un personaje que existió. Este conde Don Julián, es el resto de lo que quedó del Imperio bizantino en el norte de África. Cuando son expulsados los bizantinos del norte de África, lo único que queda bajo poder de un cristiano era la ciudad de Ceuta. En este caso, el conde Don Julián era el que regía Ceuta y Algeciras. Este hombre, bueno, pues tiene se le conoce con diferentes nombres, ¿no? Como Olwan, Ilian, Julianos, en fin. Bueno, pero el caso es que sí que fue este. Y él quedó con las tropas. Cuando se fueron, él se quedó con el resto de tropas, con barcos, con pertrechos, en fin, él se quedó allí como bueno, pues. Y lo que hizo fue, pues de momento ponerse a cargo, es decir, ponerse a disposición de los reyes visigodos. ¿Por qué todo el mundo ha oído hablar de la traición de Don Julián? Probablemente. Bueno, esto en realidad, bueno, yo no lo hablaría tanto como una traición, bueno, porque verdaderamente tampoco una confianza. Digamos que fue más bien un poco al revés. La enemistad de Don Julián con Rodrigo viene precisamente dada porque Julián casa a su hija, conocida como Florinda o la Cava, lo casa con Rodrigo. Y bueno, pues ¿por qué? Pues porque quería entroncar con la nobleza, etc. Bueno, típicos matrimonios de conveniencia de la época. ¿Qué sucedió? Pues que el rey Rodrigo, como lo que tiene son verdaderos intereses políticos en favor del reino y por el valor del reino, pretende entroncar con la dinastía vitizana a través de un personaje, de una mujer que se conoce como Egilo o Egilona. Esta era una mujer noble de descendencia vitizana y él pensaba que quizá de esta manera consiguieran llegar a la reunificación del reino. ¿Qué sucede? Pues que repudia a la Cava.
evidentemente lo que consigue con eso es enemistarse automáticamente con Julián. Claro, él no evalúa que este Julián tiene en su poder en grandes cantidades de armas, de barcos y de cosas, ¿no? Esto es algo que no he evaluado porque no tenía en ese momento, quizá no pensaba que pudiera suceder lo que sucedió. Otro personaje a tener en cuenta dentro de lo que son las operaciones militares próximas a la invasión musulmana, pues es este Musa ibn Nusayr. Este Musa es el, bueno, conocido siempre, siempre se conoció como el Moro Muza, que muchas veces habrán oído hablar de él. Bueno, pues es este. Este es el gobernador de Ifriqiya, que está establecido en Kairawan. Y bueno, pues este hombre decide actuar por cuenta propia. Dice, bueno, hemos conseguido fácilmente expulsar a los bizantinos del norte de África, pues vamos a hacer alguna prueba, vamos a intentar expandirnos un poco más por el sur de la península. Vamos a intentar a ver en la península ibérica a ver lo que pasa, porque son conocedores de la situación en la que están. El reino visigodo, son conocedores de que tienen una situación de una debilidad extrema. Como ya les he explicado, quiero decir, la pretensión era, como he explicado hasta ahora, era ver la situación geopolítica que se había dado. No sé si ha sido una explicación clara, pero es la situación de todo un conjunto. Siempre nos estamos hablando de un imperio emergente como es el imperio musulmán, otro imperio ya decadente como es el imperio bizantino y un reino en práctica disolución. Esto pues sí que genera ¿cómo diría yo? Es un nudo gordiano, ¿no? Es esas situaciones que nos genera muchas veces la historia, en el que se produce un boom y cambia todo la situación en el momento, ¿no? Porque simplemente con que uno de estos factores no estuviera coincidiendo en el mismo momento y en el mismo estado, no se hubiese producido el efecto final, que había sido el de la invasión de la península ibérica. Hay una conjunción de elementos que se dan en el tiempo y al final, pues no sé, es como lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se producen una conjunción de elementos y al final todo estalla. Bueno, pues esto pasa 3/4 de lo mismo. Al final esto cambió, bueno, en fin. Bueno, este Musa, como les comentaba antes, perdón que me he entretenido, él toma la decisión personalmente, sin contar con los califas de Damasco, bueno, pues de iniciar una serie de acciones en la península ibérica. En principio, pues a partir del 710, envía a un general suyo, que se llama Abu Zura Tarif. Este desembarca, bueno, los nombres curiosamente van dando nombre a las ciudades, ¿no? Porque él desembarca en un sitio que se conoce como Yazirat Tarif, que es lo que se conoce como Tarifa posteriormente, y el nombre viene de este hombre. Este Tarif, bueno, pues hace una serie de razias por el sur de la península ibérica, todo alrededor de las zonas, bueno, pues lo que habían sido habitualmente. Esto no era nada nuevo, quiero decir, siempre habían recibido asaltos de desembarcos y de robos, pero bueno, siempre habían llegado, habían producido su saqueo y se habían marchado. Y en este caso, pues viene a suceder 3/4 de lo mismo. En este 710, este Tarif pues llega a la península, pues hace unas razias, pero se dan cuenta de que verdaderamente ha tenido muy poca oposición y que incluso ha tenido mucha... que la gente las ha recibido con mucho interés, ¿no? ¿Por qué? Pues por algo que no he explicado antes y lo voy a explicar ahora. Es decir, el Islam es una fuerza emergente, porque trae algo nuevo, muy diferente para la época. Es decir, el Islam, digamos que es una fuerza en la que la gente entiende que es liberadora. ¿Por qué? Pues porque
primero va a mantener, le viene bien a todo el mundo, va a mantener a los poderosos, les va a mantener su estatus, su capacidad de poder, su gloria, en fin. Y el resto del común de los mortales, es decir, al resto de la gente, sí tiene un reconocimiento personal del ser humano como tal, el reconocimiento de la unidad de las personas, en las que sí se reconoce una cierta capacidad de propiedad privada y el derecho de trabajar y de ganar su dinero y apartar sus impuestos, que eso es una de las cosas que sí tiene muy importancia en el Islam, que la gente pueda pagar sus impuestos, pero que además tenga esa libertad para hacerlo. Todo esto que, claro, esto es algo que es, no sé, es algo verdaderamente revolucionario, por eso tiene tanto éxito el Islam y por donde va verdaderamente se les está tomando como si fueran unas fuerzas liberadoras, porque verdaderamente lo es. La gente que está muy oprimida, como estábamos hablando antes, incluso en la península ibérica, que están muy oprimidas por los impuestos, por las guerras, por las pestes, controlados, no tienen capacidad, están pasando hambre, pues ¿qué sucede? Pues que llegan estas fuerzas que ya van siendo conocedoras de sus virtudes y prácticamente bajan los brazos, no pelean por defender un territorio que lo único que está haciendo es esquilmarles y maltratarles como seres humanos, ¿no? Y esta es una de las grandezas, una de las cosas importantes que aporta el Islam. Por eso es tan bien recibido donde va y verdaderamente, como digo, tiene poca resistencia. Que es un poco lo que este Tarif ve en la península ibérica. Cuando él llega, pues efectivamente se da cuenta que incluso la gente le recibe bien. O sea, vale, él hace su saqueo, pero en fin, se va y va a contárselo a Musa, que es el que tenía de gobernador. Esto fue en el año 710. Posteriormente, ya en el año 711, bueno, pues vista el éxito que había tenido anteriormente la incursión de Tarif, bueno, pues Musa decide enviar a su lugarteniente principal, que es este Tarik ibn Ziyad. Bueno, este Tarik era un bereber, un esclavo de origen bereber y que estaba a las órdenes de Musa. Bueno, en este caso está haciendo las labores de generalato, le manda a la península ibérica para ver qué es lo que pasa, a ver si efectivamente lo que ha sucedido con Tarif pues es posible el ir allí a establecerse. Bueno, este Tarik desembarca en un sitio que se conoce como Tarik ibn Ziyad. No, Tarik ibn Ziyad es su nombre. La roca de Tarik, que es lo que se conoce hoy como Gibraltar. El nombre árabe, si no recuerdo mal, no lo digo mal, es Jabal Tarik, que es lo que significa la roca de Tarik, que es lo que se conoce como Gibraltar. Todas las cosas manteniendo su nombre. Bueno, este Tarik desembarca allí en Gibraltar, bueno, pues está durante 3 meses haciendo trabajo, está haciendo saqueo y racias y viendo un poco la situación tal y como se va desarrollando, y ve que la cosa está pues relativamente sencilla, porque no tiene mucha oposición e incluso está viendo que hay gentes que se le están uniendo. De hecho, consigue llegar a juntar una hueste de 14.000 efectivos. Todos ellos eran infantes, porque, en fin, estos no tenían caballería. Básicamente, pues su forma de guerrear no era, es decir, rehuían habitualmente el enfrentamiento en campo abierto. Entonces, para ellos era muy importante utilizar arqueros y lanceros, que eso era su forma básica de pelea. Consigue reunir, llegó a Gibraltar con una hueste relativamente pequeña, eran como, no sé, serían 2.000 o 2.200 guerreros, los cuales en este caso, que es lo que hablábamos antes, fueron ayudados por parte de Julián a cruzar el estrecho. No hubiese podido verdaderamente cruzar el estrecho y atraer todas estas tropas si no hubiese tenido la ayuda de Julián. De ahí que fuera tan importante la ayuda de Julián, de un personaje que parece oscuro y gris, porque al final es bastante determinante dentro de lo que es la conquista de la península ibérica.
Aquí se le unen tropas bereberes, se le unen incluso personajes cristianos, en fin, hay una amalgama de personajes que, insisto, llegan a juntar hasta los... Bueno, trae también guerreros árabes, de origen árabes también, que son los que, digamos, tienen la experiencia de la guerra de arqueros y lanceros. Tariq está, como contaba ahí, estaba 3 meses recorriendo el territorio y, bueno, pues al final decide ir hacia Algeciras, pues penetrar un poco más en el territorio. Verdaderamente llega a hacer alguna incursión en dirección hacia Córdoba, donde le sale al paso el duque de Córdoba y al que derrota. Entonces, vale, al que derrota, una vez que está derrotado el duque de Córdoba, le va persiguiendo hasta las murallas de Córdoba y retrocede. Bueno, retrocede y se vuelve a instalar otra vez en Algeciras porque, bueno, pues está evaluando la situación de lo que estaba pasando. Da la sensación de que él ya tiene la conciencia de que puede llegar a quedarse aquí y no va a tener que volver atrás como habían hecho sus antecesores. De hecho, es el primero que llega y se queda, ¿no? Eso está aquí. Bien, en este momento, ¿qué sucede? Pues bueno, sucede que el rey Rodrigo está en el norte de la península, concretamente en Pamplona, está peleando contra un alzamiento de los vascones en esa zona. Estos vascones están ayudados además por el enemigo de Rodrigo, que era Gila II, con lo cual hacía todavía aún más difícil el recuperar, el controlar estos levantamientos. Claro, también vienen tropas de la Narbonense, están controlando, en fin, tiene una situación bastante complicada. Él se entera de que ha habido este desembarco de Tariq en Gibraltar y de la derrota del Dux de Córdoba, que es cuando verdaderamente se empieza, es decir, cuando se entera del desembarco, bueno, pues piensa que se va a disolver por sí mismo, como ha sucedido en otras ocasiones, pero ya cuando es conocedor de la derrota del Dux de Córdoba, empieza ya a asustarse un poco y, en fin, bueno, pues decide abandonar la Pamplona para volver a Córdoba y reunificar su ejército y mirar a ver de qué manera se pueden enfrentar a los recién llegados. Bueno, una de las cosas a las que acude el rey Rodrigo para aumentar su capacidad militar es recurrir a las leyes de Hervigio. Las leyes de Hervigio, precisamente por como hablaba antes, de esta prefeudalización o proceso de feudalizante, salieron precisamente para que los nobles, en caso de enfrentamiento militar, tuvieran que poner a disposición del rey una población, un número de efectivos, concretamente en 100 millas alrededor del punto en el que se estuviera produciendo este enfrentamiento, esta posible batalla, esta posible guerra. Bien, Rodrigo en este caso, pues cuando está en Córdoba hace también valer ese derecho, porque lo tiene, evidentemente, es rey legítimo, pero lo hace. Entonces, bien, pues todos los nobles ponen a su disposición pues las huestes, cada uno las que puede poner y las que tiene. Bien. Esto se hace, y es importante recalcarlo, porque también así lo hacen valer las fuentes, lo hacen como dicen claramente, es en favor del reino. Quiero decir, es para que el reino se mantenga unificado, pero no lo hacen por ayudarle a Rodrigo, sino simplemente porque, digamos que egoístamente lo que quieren es tener un Reino Unido. Llega a conseguir a reunir unas huestes de 30.000 efectivos, lo cual son más del doble de las que tiene. Bien, pues él toma el camino del sur y llega a una zona cercana a Algeciras y sitúa sus huestes entre el río Almodóvar y la laguna de la Janda.
en este caso las huestes de Tarik están en un cerro enfrente. Bueno, esta zona se conoce como los Montes Traducinos, que es donde están donde se celebró la batalla. Conviene hacer un alto para también explicar esto, porque no todo el mundo a lo mejor lo puede entender. No, tradicionalmente se ha querido entender, se ha explicado, todo el mundo ha querido conocer que la batalla se había celebrado en el río Guadalete. Todas las tendencias actuales, incluso con excavaciones arqueológicas, han demostrado que verdaderamente la batalla no fue en el río Guadalete, sino que fue en esta zona de los Montes Transductinos, que está más o menos como unos 70 kilómetros más al sur de lo que es el río Guadalete. ¿Por qué? Pues porque, como comentaba antes, los musulmanes raramente pelean en campo abierto, y en este caso aquí precisamente lo que están es protegidos por los montes. Y ahí es donde se entiende que hoy en día los científicos han establecido que la batalla del Guadalete se conoce se ha pasado a los Montes Traducinos, y más concretamente al río Almodóvar. ¿Qué problema tiene? Bueno, en este mapa se ve bien de la situación, cómo están colocadas. Tenemos el Cerro de Alcachofa, que más o menos es donde empieza la batalla Rodrigo, y el Cerro de Torrejosa, que es donde estaban situadas, digamos, las huestes de Tarik. Insisto, Rodrigo llega desde el norte. Y claro, digamos que el sitio bueno ya lo tiene cogido Tarik, que es el Cerro de Torrejosa. Él queda en una situación un poco precaria, que es el cauce del río Almodóvar y la laguna de la Janda, que la tiene aquí detrás. Y eso pues es una situación estratégicamente muy difícil. Él piensa que puede ganar la batalla simplemente por el hecho de la exhibición del número y de que ellos tienen caballeros, que los musulmanes no tienen. Aún así no lo debía tener muy claro, porque está, digamos, haciendo, en fin, se lo está pensando, está tomando esas decisiones entre los días 19 y 26 de julio del 711. Estaba pensando a ver qué decisión tomaban. ¿Qué sucedió en ese interregno? Pues que también se quiere conocer como traidores Opas y Sisiberto, que eran los vitizanos que habían aportado sus tropas para la batalla. Si volvemos a la diapositiva anterior, vemos que Rodrigo había establecido un frente con tres partes. Las dos extremos las ocupaban los vitizanos, Opas y Sisiberto, y la central la ocupaba él. ¿Qué sucede? Que durante este periodo del 19 al 26, los vitizanos Opas y Sisiberto se habían estado reuniendo con Tarik para ver que, en fin, porque tenían claro que no iban a poder ganar la batalla. Y además se están ofreciendo a Tarik para acabar con Rodrigo, puesto que era su enemigo verbal, era su enemigo, vamos, más profundo, ¿no? Y bueno, pues llegan a una serie de arreglos en los que Tarik les ofrece conservar su patrimonio, conservar su titulatura, les promete devolverles la corona. En fin, hay una serie de situaciones y de alguna manera no se puede hablar tampoco de traición, porque, como hablaba antes, los visigodos actuaban por razón del reino, y ellos, en este caso concreto, Opas y Sisiberto, lo que están exhibiendo es esa razón del reino para utilizar la ayuda de Tarik para expulsar al que ellos pensaban que era el usurpador Rodrigo. Queda la situación ahí un poco en entredicho de si eran traidores o no eran traidores. Bueno, pues no lo sé, pero eso ya cada uno puede pensar lo que quiera. Esto pues es una forma, la forma en la que yo lo he leído y como lo he estudiado, y bueno, me parece que es razonable, ¿no? Ellos actúan en favor del reino, pues bueno. ¿Qué sucede? Pues que, digamos, dada la situación estratégica, digamos, la situación militar en la que Rodrigo se había colocado, que estaba, digamos, provocándose a sí mismo una cierta encerrona,
estos vitizanos, Opas y Sisiberto, deciden no actuar, no incluirse en la batalla. No es que abandonan, siempre se dijo que habían abandonado a Rodrigo en la batalla, pero la realidad es que no llegaron ni siquiera a entrar en combate. Fueron únicamente el frente de Rodrigo el que se lanzó a la batalla desde el Cerro de la Alcachofa, como hemos visto en el otro esquema, para la lucha contra los musulmanes. Él hizo valer su gran número de soldados, o sea, su valor numérico superior al de los musulmanes. Ellos habían juntado 14.000 y eran todos infantes, y él tenía 30.000 efectivos, entre los que también había arqueros, lanceros y caballeros. O sea, él pensaba que realmente el estar en inferioridad de condiciones en cuanto a la estrategia de la batalla le iba a poder superar por el número de efectivos que tenía y la calidad de los efectivos que tenía a sus órdenes, ¿no? Bueno, pues esto realmente, pues bueno, él lo creía, pero no lo consiguió. Verdaderamente la batalla se desarrolló durante mucho tiempo, hubo idas y venidas, estuvieron a punto de ganar la batalla, posteriormente lo volvieron a caer, en fin, al final los musulmanes arrinconan a las tropas de Rodrigo precisamente en la laguna de la Janda y el río, y les tienen acogotados y son verdaderamente masacrados. Prácticamente es destruido la totalidad del ejército de Rodrigo. ¿Qué sucede con él? Pues también históricamente pues no se ha sabido nunca qué pasó con el cuerpo de Rodrigo. Hay quien dice que bueno, pues que su cuerpo fue mutilado, que le cortaron la cabeza y que esta la enviaron a Damasco. No se sabe porque tampoco es así. El cuerpo, se hubiese encontrado el resto del cuerpo, pero tampoco aparece el resto del cuerpo. Otras dicen que sencillamente pues que Rodrigo pues, que estaba herido y huyó, pero en fin, bueno, lo único que se encontró allí fue el caballo de Rodrigo, pues muy bien enjaezado, con todas sus, en fin, con piedras preciosas, pues como llevaba un caballo propio de un rey. Y algo que es verdaderamente, en fin, dramático, que es una bota suya anclada en el barro, en fin, por lo que daba a entender que se había ido, ¿no? Es una de las grandes posibilidades. ¿Qué sucede posteriormente? Bueno, las tropas de Rodrigo, lo que quedaba del resto, pues retroceden hacia Córdoba y son perseguidos por Tarik, donde les da caza en Écija, y ya con los aliados cristianos Opas y Sisiberto les producen una inmensa derrota ya totalmente, lo cual deja prácticamente expedito el terreno pues para tomar Córdoba, la cual fue tomada prácticamente sin mucha oposición. Y en fin, sí, un poco como el botín que tomaron fue inmenso, porque este Rodrigo viajaba con todos los pertrechos de la corte, y sobre todo lo que llevaba consigo era el tesoro real de los visigodos, que naturalmente cayó en manos no de Opas y Sisiberto, sino en manos de Tarik, causando además un verdadero destrozo a lo que quedaba del reino económico del reino visigodo, claro. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué va sucediendo? Bueno, pues entonces a partir de ahí empieza a intervenir un poco la política, ¿no? Musa, que era como el que hemos estado viendo antes, que era el gobernador de Ifriquilla, pues se está viendo que los éxitos de Tarik pues le pueden producir una sombra a él, o sea, pueden hacerle sombra, y el que era el jefe era él, que es el que se supone que es el que le había mandado, ¿no? Entonces decide venir a la península ibérica porque recela efectivamente de su lugarteniente por los éxitos que había tenido. Esto lo hace, llega en julio del 712 y bueno, pues aquí se reúnen y tal. Posteriormente, claro, en Bagdad, perdón, he puesto aquí Bagdad, pero esto está mal, es en Damasco, seguro ya que lo había cambiado. Bueno, en Damasco, pues están verdaderamente preocupados porque dicen, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí?
Nosotros no hemos dado ninguna instrucción, aquí se han puesto en marcha una serie de conquistas de las que nadie nos ha dado cuenta, por lo cual son llamados a capítulo Musa y Tarik, los cuales pues abandonan la península ibérica y llegarán a Damasco, y allí les serán ajusticiados darán las explicaciones que les pidan del por qué han actuado como han actuado, pero serán ajusticiados por traidores. Bien, de agradecidos está el mundo lleno, como uno puede ver, ¿verdad? En fin, les entregan un imperio y encima les cortan la cabeza, por si acaso no. Bueno, esto es lo que en la península ibérica se queda al mando un hijo de Musa que se llama al-Asid, el cual, bueno, pues es el que va realizando la organización militar y del territorio según han ido, bueno, militar y administrativo, perdón, según han ido avanzando. Y como un gesto de política, la viuda de Rodrigo, esta tal Egilo o Egilona, se casa con Al-Talaqi. Como les comentaba antes, esto para hacer una serie, porque verdaderamente es que de todos los... O sea, es que hay todo allí, es una cosa tremenda. Traidores, esta mujer, que la viuda se casa con el otro, en fin, la verdad es que está bien. Esta Egilona pues se casa con... Y además es una mujer que tiene un poder enorme dentro de lo que es la cristiandad, y lo hace valer dentro de la corte de los musulmanes, porque gracias a que ella está casada con Al-Talaqi, mucho de la entrega que hay posteriormente a los propios musulmanes, es decir, por los propios nobles visigodos que se van pasando al Islam, que se van pasando al enemigo, por así decirlo, se van islamizando precisamente porque, claro, una de las cosas importantes que hablaba antes del Islam, que era la economía, claro, los musulmanes pagaban menos impuestos que los cristianos, y es verdad que los cristianos pero claro, los cristianos pagaban muchos más impuestos, que la gente, pues bueno, dadas las circunstancias como estaban y lo que les ofrecían, que era conservar sus propiedades y conservar su poder, pues claro, dijeron, bueno, no, que hay que hacerse islámico, pues musulmán, pues yo me lo hago y ya está. Y entonces esto es lo que sucedió, y mucho de ello tenía que ver esta reina Egilo o Egilona en ese trasvase del cristianismo. De hecho, muchas de las familias que estaban gobernando en la península ibérica, por ejemplo en Zaragoza, había una familia que se llamaba Musa y Musa, que eran condes de Zaragoza anteriormente. En fin, quiero decir que y no tuvieron ninguna duda en cambiarse al Islam. Bueno, en esta imagen, bueno, pues vemos aquí que el ya emir de Al-Ándalus continúa la ocupación del territorio, el cual se estará llevando a cabo pues durante 8 o 9 años de avanzadillas por toda Castilla, en fin, prácticamente para ocupar toda la península ibérica. El otro rey legítimo huye hasta la Narbonense, hasta la provincia de la Narbonense, y en el resto de la península ibérica pues prácticamente el territorio es totalmente ocupado hasta esta franja norte de los picos de Europa, donde bueno, pues hay un grupo de nobles capitaneados por Pelayo, en el cual pues en 722 pues le causan una derrota, de la cual pues los cristianos hacen valer muchísimo y los musulmanes pues menos. Pero el caso es que ya a partir de ahí se replegaron, se fueron de esa derrota los musulmanes se marcharon. Y pues bien, Alfonso, a partir de ahí, pues Alfonso I será el que reinicie la reconquista de la península ibérica, lo que se conoce como reconquista, también término hoy en día puesto en duda y puesto en fin, que si era reconquista, que si no era reconquista, en fin, bueno. Yo es que soy de la vieja escuela y me van a disculpar, pero aprendí y me enseñaron que era una reconquista y bueno, lo digo como reconquista. Bueno, a ver, apoyándose a esto simplemente los cristianos que se refugiaron en esta zona de Asturias y de Cantabria,
ellos hicieron valer siempre su descendencia visigoda. Siempre hicieron valer que eran familiares de los visigodos erradicados. O sea, quiero decir, de ahí que se le diera ese valor de reconquista. Si no, verdaderamente, de no ser así, de no tener ese reconocimiento de herederos de los visigodos, de herederos de Vitiza o de Rodrigo, en fin, no hubiesen tenido efectivamente derecho a decir que estaban hablando de una reconquista, porque no hay un entronque dinástico, pero en este caso sí. Ellos hicieron valer siempre eso. Cierto o real, cierto o falso, pues hay muchos estudios a favor y en contra. La verdad, las cosas como son. En fin. Bueno, don Pelayo infringe esta derrota en Covadonga y Alfonso I, pues es al que empiece este proceso tan de larguísimo recorrido que habrá cambiado para siempre pues la fisionomía política, económica y social de nuestro país, y que tiene una repercusión prácticamente hasta nuestros días. Este proceso que se ha denominado Reconquista y que perdura hasta. Bueno, les pongo aquí una pequeña bibliografía, que es más o menos la básica, la que tiene más. Si van a sacar, se lo doy aquí, si la van a sacar, y esta es otra que hay. Porque bueno, es poco lo más básico que podemos tener para estudiar este término. Y muy bien, pues hasta aquí les puedo explicar lo que hay. Si tienen alguna pregunta y yo soy capaz de respondérsela, pues háganla ahora o callen para siempre, como decía aquel. Gracias, muchas gracias. Muy amables. En fin, si quieren algo o quieren hacerme alguna pregunta, algo que tengan alguna duda, pues yo estaría encantado de responderles. ¿No hay? Pues nada, pues podemos dar por terminada la charla, ¿no?